En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre que viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se había descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra una vez más es lo suficiente para trabajar en nuestros corazones y hacer, Señor, lo que nadie en este lugar es capaz de hacer: penetrar las intenciones del corazón, transformar, hacer, Señor, como una espada de dos filos que penetra hasta partir lo que el hombre en sus ojos es imposible de mirar y discernir. Padre, ella acciona por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, confiamos que toda ella es capaz de hacernos a la imagen de tu Hijo. Por lo tanto, Señor, nos sometemos al obrar de tu Espíritu por medio de la exposición de tu palabra, para que a través de estos textos nos muestre la gloria de la cruz y nos hagas vivir para el crucificado que resucitó, que reina y que intercede por nosotros, pero que también está en este lugar por medio de la persona del Espíritu. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Se puede sentar, hermanos. Hermanos, si algo caracteriza a nuestra cultura es la obsesión por la grandeza. No simplemente estoy hablando de las potencias mundiales. Tal vez es fácilmente reconocerlo, ¿no? A través de los imperios del mundo, a través de la historia, las fuerzas y los poderes en el tiempo presente. Tenemos a Putin en Rusia, tenemos a Chinchón allá en China,
Y tenemos a Trump aquí en los Estados Unidos de América haciendo fuerza de quién es el más importante, quién tiene el poder más grande, quién tiene la fuerza más grande, quién tiene el armamento más grande, quién es el capaz de hacer lo que nadie se atreve a hacer, y amenazan con un botón que es capaz de traer al que ellos le llaman al que destruye al mundo, al misil del fin del mundo. Y cada uno hace alarde de su orgullo, de su fuerza. Pero yo no estoy hablando solamente de esa manera obsesionada de grandeza que es fácilmente distinguible. Yo estoy hablando acerca también de títulos en el tiempo presente, influencia, reconocimiento, incluso dentro de la iglesia. Se puede vestir de espiritualidad. Es más fácil que el orgullo se disfrace de una manera sutil para la gloria de Dios, pero estoy buscando detrás de eso que hago reconocimiento humano, gloria humana, posición humana. Lo podemos ver en el tiempo presente, donde hoy en los ministerios se llaman exitosos dependiendo de la cantidad de likes que tengan en Facebook, la cantidad de seguidores que tengan en X o en Instagram. Así el mundo hoy mide: mientras más gente te siga, es la popularidad o el éxito de tu ministerio. Y el orgullo muchas veces se ve, como dije en el inicio, de manera macro entre poderes mundiales, pero el orgullo muchas veces no grita, a veces susurra, y a veces muy sutil se infiltra dentro del corazón. Incluso cuando hablamos del orgullo, muchos de los que estamos aquí están pensando en el hermano en el cual Dios le va a hablar hoy acerca de este tema del orgullo, porque tú no te consideras orgulloso. Y la razón por la cual tú no te consideras orgulloso es porque tu orgullo no deja ver lo grande de tu orgullo. Cuando una persona presume de su humildad, en ese momento perdió absolutamente lo que humildad tenía. Y cuando una persona piensa que no es orgullosa, es lo que revela es lo grande del orgullo en nuestras vidas. Así que, hermano, el Señor no está hablando hoy en este texto para el orgulloso en el cual usted entiende que está en esta iglesia. A veces es interesante porque usted escucha hermanos que al salir del sermón se van un poco molestos y dicen: ay, el pastor parece que lo estaba diciendo por mí. Y la pregunta que yo le quiero hacer, hermano: ¿y para quién más? ¿Y para quién más? Este sermón no es para otro. Si usted entiende que esta predicación yo la dije por ti, pues sí, la dije por ti y por mí. Es por ti. Así que no estamos hablando de que alguien aquí que debió haber estado aquí, porque mira lo que el texto está diciendo. No dejemos que nuestro orgullo me engañe y pensemos que esto es para otra persona. No, esto es para el orgulloso que está aquí, para mi corazón que necesita entender esta realidad que Cristo le está mostrando a los discípulos. Viendo el contexto donde nosotros nos quedamos la semana pasada, recuerda que Jesús está bajando del monte de la transfiguración, y mientras Jesús baja del monte de la transfiguración se encuentra a un pueblo endemoniado, enfermo, necesitado, incrédulo. Los discípulos tenían un problema y dijimos que ese problema podía resumirse en dos palabras. El problema de los discípulos era falta de dependencia de Dios y falta de compasión por los que estaban dolidos, endemoniados, enfermos. Cuando Jesús baja, le muestra y le dice: su fe no está puesta en la dependencia correcta, sino que se acostumbraron a hacer las cosas en un automático, de manera que habían perdido esa sensibilidad. Jesús sana, le muestra su poder, le muestra su misericordia, le muestra la paciencia que tuvo con sus discípulos. Y ahora, después de esta escena donde Jesús le está diciendo: de esto se trata el reino, misericordia, restauración, salvación, gracia, mi poder en medio de la debilidad, de eso se trata el reino de Dios. Los discípulos
van donde Jesús y le preguntan: ¿quién importa más en el reino? ¿Quién gana en el reino? ¿Quién es el reconocido en el reino? ¿Y por qué los discípulos le están haciendo esta pregunta de acuerdo al contexto? ¿Cómo termina Jesús diciendo? Es necesario que Cristo padeciese estas cosas, que fuera a la cruz y que resucitare al tercer día. ¿Recuerda? Pues ellos no entendieron la parte de la resurrección, pero ellos entendieron la parte de la muerte. Así que si Jesús se va, Jesús es nuestro líder máximo. El reino del rey Mesías prometido está creciendo a niveles que nunca había llegado hasta aquí. La gente nos está siguiendo, hay una multitud detrás de nosotros, y ahora Jesús dice que Él va a morir. Bueno, si Jesús va a morir, Jesús, yo quiero que tú sepas, obviamente no lo dijeron con sus labios, pero esta pregunta revela lo que estaba en el corazón, que si tú vas a morir, este reino va a seguir. Y si este reino va a seguir, ¿quién va a ser tu sustituto? ¿Quién va a ser la cara que represente el reino de Dios? ¿Quién es el importante? Bueno, nosotros tenemos 2 o 3 en la lista. Yo creo que puede ser Pedro, el mayor. Bueno, porque Pedro parece como que el más destacado, más vocal en medio de nosotros. Algunos sospechosamente pudieron haber pensado, bueno, quizás puede ser Jacobo y Juan, porque ellos estuvieron en el monte de la transfiguración. Entre el grupo de los discípulos probablemente dicen, entre estos 3 está el sucesor que seguirá siendo la cara del reino del Mesías. Puede ser Pedro, que es uno de los que entendemos que refleja ese mayor liderazgo. Puede ser Jacobo, Juan, porque ellos vieron la gloria de Dios allí. Así que después de todo, Jesús, ¿quién es el mejor de nosotros? Interesante. Y Jesús le responde con una imagen viva. Jesús no utiliza una teoría, Él le da una imagen viva. Y mientras ellos están peleando o buscando reconocimiento, Jesús dice: tráiganme a un niño y pónganmelo ahí en el medio. Y yo creo que podamos mirar el primer punto que quiero resaltar en esta mañana. La grandeza del reino comienza con una conversión de humildad. Jesús pone al niño en medio. Y recuerda, hermanos, en el mundo antiguo, los niños no representaban inocencia. Los niños no representaban romanticismo. Cuando Jesús pone a un niño en medio, no es porque los niños son inocentes. Porque si usted ha tenido hijos, usted sabe que de inocencia no tienen nada. Desde el momento en que nacen, no tienen absolutamente nada de inocencia. Nacen en pecado, les gusta hacer travesura, les gusta mentir, les gusta hacer cosas que por naturaleza nadie se la enseña. Así que no estamos romantizando que Jesús puso a un niño allí porque Jesús quiere que tengamos la inocencia de los niños. No, ese no es el punto. Para el mundo antiguo, un niño valía absolutamente, la opinión de un niño, nada. Cuando alguien quería saber la opinión de algo o tomar una decisión, incluso en el tiempo pasado ni en el tiempo presente, no iban a un niño a preguntarle, a consultarle. Y yo espero que en este tiempo tampoco. Si usted va a tomar una decisión, usted toma a un niño, el consejo de un niño, la opinión de un niño para tomar la decisión que tú vas a hacer. No, absolutamente no. Pues lo mismo está ocurriendo aquí. El niño representa debilidad, el niño representa dependencia, el niño representa falta de estatus. Todo lo que los discípulos estaban buscando, cosa que los niños tampoco buscan. Los niños tampoco están buscando estatus. Usted no ve a un niño de 5 o 6 años diciendo quién es el más grande entre nosotros, cuál es la opinión más importante.
Obviamente se va a ir reflejado ciertos aspectos, pero no están pendientes de esas cosas. Tú no ves a un niño pensando, ¿y cómo vamos a pagar los biles este mes, papá? ¿Cuándo fue la última vez que un niño le preguntó a su papá cómo vamos a pagar los biles este mes? ¿Cuándo fue la última vez que un niño le preguntó a su papá cómo vamos a comer hoy? ¿Cómo vamos a comer hoy? ¿Cómo tenemos para poder saldar las deudas? ¿Cómo tenemos para poder comprarme un juguete? No, ellos no están pensando en esas cosas. Ellos son dependientes de lo que su papá le dé. Eso es lo que Jesús está queriendo mostrar aquí. Jesús está diciendo y utiliza una palabra muy importante en el versículo 3. Si no os volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Esa palabra volvéis es la misma palabra que utilizó Jesús en el Evangelio de Juan cuando le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. La palabra volvéis es la palabra convertir. Hasta que ustedes no se conviertan como un niño, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Así que Jesús está hablando de conversión. Jesús no está hablando de una mejora moral. Jesús no corrige la conducta primaria de los discípulos. Jesús le muestra que su problema es un problema radical del entendimiento del reino. Si ustedes no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús le dice: antes de hablar de grandeza, yo le voy a hablar de que por lo menos estén adentro. No me hables de grandeza del reino si ustedes primeramente no están dentro del reino. Antes de hablar de eso, yo quiero que ustedes puedan asegurarse de que no estén pensando en rangos, sino en una genuina conversión. La grandeza del reino comienza con una verdad incómoda. ¿Y cuál es la verdad incómoda? Que no podemos entrar al reino por mérito, sino por adopción, como un niño. ¿Cómo un niño pasó a ser parte de nuestra familia? ¿Por los méritos del niño? No. Él llegó y fue parte de esa familia. Y en el caso de aquellos que no tienen papá, que son huérfanos y fueron adoptados, no fueron por los méritos. Por eso es que cuando usted va a adoptar, no te permiten ver al niño en muchas ocasiones. Porque tú no vas a seleccionar de acuerdo a lo que te guste. Me gusta esta cara, me gusta la altura, me gustan los ojos, me gusta como... No. La adopción nos muestra la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. La humildad no es una virtud opcional del cristiano. La humildad es la puerta de entrada a la vida cristiana. Cuando Jesús dio el sermón del monte y comenzó a hablar de las bienaventuranzas, Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Pobreza espiritual es lo mismo que humildad. Es una persona que sabe que está allí no por causa de lo que es, de lo que hizo, de su pedigrí, de sus logros. No, está allí porque ha visto su miseria espiritual. Ha visto que en el reino no están los que se creen capaces. En el reino no están los que tienen un estatus de santidad aquí. Eso es lo que creían los fariseos. En el reino están los que pueden ver su pobreza de espíritu. Quien puede ver que no es posible venir a Él por sus propios méritos. Esos son los que entran y están en el reino. Mira cómo dice el versículo 4. Así que cualquiera que se humille. Ustedes están buscando protagonismo, reconocimiento y grandeza, pero en mi reino no se trata de eso. En mi reino se entra por humillación, como este niño es el mayor. En otras palabras, ser cristiano no es ascender espiritualmente, es nacer como hijo.
volverse como hijo. Así ustedes son mis hijos. Por medio de su impotencia, mi poder se perfecciona en su debilidad. Y ustedes no lo han entendido. Ustedes no han entendido lo que es convertirse como niño. Aquí Jesús no está elogiando la ignorancia cuando le dicen conviértanse como niños, porque en una ocasión en 1 Corintios dice: no penséis como niños, no piensen como niños, no actúen como niños. Así que ese no es el punto que Jesús está enfatizando aquí. No es que seamos infantiles en el pensamiento, sino humildes en el corazón, dependientes de Él, donde los niños están absolutamente confiando en Él. No están buscando reconocimiento, sino que un niño continuamente reconoce su necesidad porque sabe que no puede valerse por sí mismo. Un niño no presume autosuficiencia. Yo puedo hacer esto, yo tengo la voluntad y el poder para hacerlo. Un niño corre a los brazos de su papá porque sabe que está necesitado de ser cargado. Yo dependo totalmente de Él. Así que esa es la verdadera conversión. La verdadera conversión viene precisamente de un reconocimiento de impotencia, de un reconocimiento de dependencia de mi Padre. Él es santo, yo soy pecador, yo abandono todo método de autosalvación y yo corro al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el orgullo es una crisis de adoración. Cuando yo estoy en el centro, Dios queda reducido a un simple medio, complemento que viene a ser en mi vida algo en el cual me ayuda a cumplir mis sueños. El mejor ejemplo de humildad, hermanos, es la persona de Cristo. Jesús no enseñó humildad, Él encarnó la humildad. El Rey eterno se hizo niño, se hizo siervo, murió como un criminal. Así que la entrada del reino tú no te la ganas. La grandeza y el título tú no te lo ganas, tú lo recibes. Eres amado por Él por gracia. Eres adoptado por Él por gracia. Tienes identidad y estás sentado con Él en lugares celestiales en Cristo por gracia. ¿Tú no te lo ganaste? Es algo que recibes por la obra de Dios inmerecida a nuestro favor. Pero el orgullo siempre está buscando posición. El orgullo siempre se está preocupando por ser reconocido, mientras que la humildad se preocupa por la obediencia. No por ser reconocido, sino por obedecer. Número 2, quiero que podamos mirar cómo la humildad se expresa en cómo tratamos a los pequeños. Este es el punto principal aquí. Jesús ya venía trabajando con los discípulos en cómo debe tratar con los hermanos, cómo debe tratar con aquellos más pequeños, cómo debe tratar con aquellos que tienen necesidad. Y le muestra la verdadera humildad se va a reflejar en cómo tú tratas a los más pequeños. Hace unos días salió un reggaetonero diciendo que había dejado la marihuana y que estaba ahora mucho mejor, pero que él no necesitaba una iglesia para poder servir a Dios. Y ese es el pensamiento de muchos. Yo no necesito una iglesia para yo servir a Dios, pero Jesús dice lo contrario. Porque Jesús dice: yo edifiqué mi iglesia, yo estoy edificando mi iglesia. Tú no puedes separar a Jesús del objeto por el cual yo morí y me entregué. Jesús está diciendo lo mismo en este pasaje. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La forma en que tú y yo mostramos la humildad y el conocimiento del reino es como yo trato a mi hermano. Qué lindo vivir un cristianismo a solas. La fe es comunitaria. Nos encanta hablar de la fe personal.
Yo creo en Jesús como mi salvador personal. Sí, 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 sí. Tú tienes una responsabilidad personal delante de Él. Pero tu fe es comunitaria. Tu fe no se vive personal. Tu fe se vive en comunidad. Te puso en un cuerpo para que tú puedas allí ser santificado, allí ser disciplinado, allí ser ofendido para que puedas perdonar como yo te perdoné. Allí tú ves a gente dolida para que tú puedas servir como yo te serví. Así es el reino. Y así se muestra el entendimiento del reino. No en una cueva solo, no en un monasterio solo, no en tu sala solo. Es comunitario. Y Jesús conecta la unidad de la humildad vertical con la humildad horizontal. Cómo tú tratas a los pequeños revela cuánta gracia tú has recibido de parte de Dios. ¿Y quiénes son los pequeños hoy? Aquí no está hablando en cómo tú tratas a los niños. El contexto del niño es para hablar de la autosuficiencia de los discípulos. Así que lo que está Jesús diciéndole a los discípulos es: como tú tratas a mis pequeños son los débiles en la fe. Mis pequeños son los que no tienen voz. Mis pequeños son los que no pueden ofrecer nada a cambio. Los que no son elevados socialmente. Esos son mis pequeños, aquellos que están creciendo todavía en la fe. La verdadera humildad se ve cuando servimos sin ser vistos y sin ser recompensados. ¿Y cómo tú puedes conectar servir sin ser visto y sin ser recompensado con lo que acabamos de ver? Bueno, porque los pequeños no te pueden dar ninguna publicidad. ¿Tú quieres crecer en la fe? Comienza con gente que no conoce a Cristo, invirtiéndose en ellos, o que están conociendo lo que son nuevos en la fe. Inviértete en ellos. Ellos no te van a dar popularidad ni te van a dar estatus, pero te están mostrando como Cristo quiere que nosotros nos mostremos, con un corazón dispuesto a hacer crecer a aquellos que son diferentes a nosotros y que todavía están en pampen, necesitan crecer en muchas áreas de su vida. Y Jesús dice: tu orgullo le pueden ser causa de tropiezo a aquellos que son pequeños y que están creciendo en la fe. ¿Usted ha pensado en eso, hermano? El orgullo es tan serio que mira cómo Jesús dice en el versículo 6: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y el tropiezo viene ¿de qué? De discípulos que estaban buscando grandeza, de discípulos que estaban diciendo quién es el más grande entre nosotros. El centro era ellos. Tu orgullo y el centro en ti mismo puede hacer que aquellos nuevos creciendo en la fe pueda ser tropiezo a ellos, porque dice: así es el evangelio, así es Cristo. Mira las palabras que Jesús está diciendo. Jesús no minimiza el pecado del orgullo. Esto es una advertencia solemne a nuestros corazones. El orgullo espiritual hiere a mi hermano. El orgullo espiritual puede escandalizar a los débiles, pero lo peor de todo es que el orgullo espiritual provoca el juicio de Dios. Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia al humilde. El orgullo no es simplemente un defecto de personalidad, de carácter. No es una ofensa contra la santidad de Dios, porque a veces los minimizamos, ¿no? Mejor le sería, dice el versículo 6, que se colgara al cuello una piedra de molino. Hermano, si usted le hace algo a mi hijo o a alguno de mis hijos y lo ataca y le hace caer y le mete el pie, usted va a tener un problema conmigo. Quizás me mira y dice: bueno, no se ve tan intimidante, pero soy su papá.
¿Y usted no ha visto un papá en defensa y una mamá en defensa de sus hijos? Las mamás de gatitas pasan a ser leonas. Y los papás de perros satos pasan a ser osos cuando se meten con uno de sus hijos. Jesús está diciendo: yo no soy indiferente cuando un hijo mío es tocado. Y peor aún, cuando es tocado por alguien que se cree suficiente, superior. Yo no soy indiferente cuando dañan a mis hijos. Esto no es simplemente un pecado en privado, esto es un pecado que afecta a todos y no se puede minimizar. Y el orgullo es tan peligroso que mira la radicalidad que Jesús le da. Mira lo que dice el versículo 7 y versículo 9. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Pero el tropiezo mayor, hermano, como orábamos ahorita, no es el mundo. El tropiezo mayor de los creyentes no es el mundo. El mundo va a hacer tropezar, pero no es el tropiezo mayor. ¡Ay de los hombres por el quien viene el tropiezo! El pecado mayor no está afuera. El pecado mayor está en mi propio corazón, no en los demás, no en los políticos, no en el sistema, no en el maestro, no en mi jefe, no en mi amigo, no es mi hermano. El problema mayor está en mi propio corazón, y ese es el peligro más grande. Y Jesús amplía la advertencia y les dice: este pecado no puede ser excusable. Tú eres responsable ante Dios y yo vendré en juicio, porque el orgullo me lleva a negociar con el pecado. El orgullo le gusta ponerle peros, causas, excusas, pero la humildad me lleva a confesarlo. Y mira lo radical del tema, versículo 8 y 9. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, las cosas que tú haces, cuidado. Hay cosas en las cuales Dios aborrece de lo que nosotros hacemos, que Jesús está promoviendo no una mutilación literal, sino una guerra santa contra tu orgullo y contra tu pecado. A veces hablamos de este texto, pero no lo ponemos en su contexto. El contexto de arráncalo, si es tu mano, si es tu ojo, si es toda aquella actitud, hábitos, relaciones que alimenten tu orgullo, córtalo de raíz. Porque es mejor entrar manco al cielo, al reino. Es mejor estar tuerto al reino. Y obviamente que no está hablando, como les dije, de manera literal, porque si no llegaríamos aquí como el hombre de la papa de Toy Story, ¿no? ¿Tú has visto a esa papa que le cambian el ojo? Así llegaríamos el domingo que viene aquí. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hábitos que estamos tolerando, que a veces no nos parecen graves, pero le es ocasión de caer a mi hermano. El Señor le dice: córtalo. Miremos cómo el orgullo desprecia la humildad y valora lo que Dios valora. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Volvemos otra vez. ¿Cuál era la pregunta inicial? ¿Quién es el más grande? Y Jesús vuelve otra vez y le dice: el más grande en el reino es el que sirve a los más pequeños. El más grande en el reino es aquellos que no menosprecian a los pequeños. Esta es la verdadera humildad. Los pequeños son vistos por mi Padre en el cielo. Y mira qué glorioso esto, hermano. Los ángeles de mi pueblo, de mis hijos, están delante de la diestra mía. Me ven a mí continuamente. Así que yo soy aquel que los cuido y proveo ángeles para su gloria. No es que existe un ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso no existe. Pero sí existe ángeles provistos por Dios para cuidar de su pueblo. Ayer yo venía de Ponce. Literalmente, hermanos, yo sé que fue la intervención divina
que me guardó de un accidente. Mi carro se hizo para el lado, para el otro carro se hizo para allá. Y al final yo cerré así los ojos y yo dije, aquí viene un proceso donde baraté el carro, vamos ahora al cuartel, todos los pensamientos que te vienen en segundo. Y de momento veo el carro allá y la mujer haciendo así, y veo a la otra acá haciendo así. Me distraje y yo les hacía, parecía un chinito en el carro, le hacía a los que me encontraba después en la luz porque se me paró al lado. Y yo sé fue la mano de Dios, hermano. Yo les aseguro que fue la intervención de Dios. El texto está diciendo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios provee el cuidado también de sus hijos. Mira el cuidado de Dios para tú poder amar a los más pequeños. Tiene que ver el cuidado de Dios primeramente contigo. Mire cómo Dios te cuida, que no solamente da ángeles en provisión de tu cuidado, dio a su Hijo en provisión de tus pecados. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Él no solamente te envió un ángel, porque un ángel no podía morir por ti, te envió a un Salvador, Dios eterno, que se hizo hombre a tomar el lugar de los pecadores. Mira cómo Dios te amó, y tú eras uno de esos pequeños, no grandes, estabas muerto en sus delitos y pecados. Mira cuando Dios habla del pueblo de Israel: te busqué cuando estaba bañada en tu sangre, impura, inmunda, prostituida con tus ídolos. Te busqué, te traje, te limpié, te purifiqué, me entregué por ti como un esposo se entrega a su esposa. Mira cómo Dios me ha amado, para que de esa manera yo me pueda entregar por los más pequeños, por aquellos que tú puedas decir que todavía vuelven y están en la misma práctica de pecado, por las mismas personas en las cuales todavía están, que pasa tiempo y todavía tú dices, ¿cuándo esta persona va a cambiar? Ámalo, entrégate por él, sírvele como él te sirve a ti, ha sido paciente contigo, porque el valor de una persona no depende de su visibilidad terrenal, sino de su valor delante de Dios. ¿Por qué yo lo tengo que amar? Porque Dios murió por él. Jesús murió en su lugar. Jesús no solamente movió ángeles, Jesús se movió a sí mismo y se hizo hombre, porque se entregó por ello. La razón de yo amar a mi hermano no es por la esencia de lo que mi hermano es por la esencia de que Cristo lo amó. Y si Cristo lo amó a ese pequeño, yo tengo que amarlo. Menospreciar a otros es evidencia de un corazón inflado que se cree capaz. Pero la humildad del cielo revela la misión del Hijo, versículo 11 al 12. ¿Por qué yo debo amar y cuidar a los más pequeños? Versículo 11, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Por eso es que debemos amarlo. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Es la conexión del Evangelio. Jesús no esperó que los perdidos subieran a Él. Jesús bajó a los perdidos. Jesús descendió a rescatarlo. Jesús tomó forma de siervo. Y para poderlo explicar mejor, Jesús le muestra una parábola y les dice, así como un pastor que deja las 99 y va y busca una, esto no minimiza las otras, sino que magnifica el valor del uno. No es como que esa vale más que la otra, no, pero es el valor del uno, el valor de los pequeños, el valor de los insignificantes, el valor de los que están comenzando en la fe. Así se muestra la humildad. La humildad de Dios se muestra en la iniciativa de buscar a los que no pueden salvarse a sí mismos. Esa es la grandeza. Buscar a los que no pueden salvarse a sí mismos. Ese éramos tú, ese soy yo. El orgullo siempre lo va a mirar y lo va a reconocer en aquel que piensa, ¿quién lo merece? La gracia del Evangelio es al revés. La gracia del Evangelio dice, ¿quién falta? No quién lo merece.
Es quien falta, porque ese es el corazón del Padre. Y mira cómo dice el versículo 14. Así que no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños. Un versículo poderoso. La razón por la cual yo me entrego a mi hermano más pequeño y le sirvo y lo amo y le tengo paciencia y lo santifico en la palabra, es porque el Padre ha prometido preservar, perseverar hasta el final a sus pequeños. Es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que ninguno de los que está allí, no es la voluntad del Padre que ninguno se pierda. Y hermanos, si no es la voluntad del Padre que ninguno de sus pequeños se pierda, y ninguna de sus ovejas se pierda, y ninguno de su pueblo se pierda, tenlo por seguro que la voluntad del Padre siempre es cumplida. Y aquí podemos ver una doctrina poderosa que no simplemente la inventó un hombre, sino que es bíblica, establecido por Jesús: la perseverancia de los santos. No es la voluntad del Padre que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿Y saben lo que les tengo que decir, hermano, a través de esto? Que ninguna de las ovejas de Cristo se va a perder, y que Dios la va a perseverar hasta el final. Pero así como Él se entregó por ella, así como Él fue y buscó a esa oveja, porque esa oveja éramos tú y yo. Esa oveja éramos tú y yo. Él está diciendo: mira cómo yo fui, te busqué a ti, te atraje a ti, te llamé a ti, porque mi voluntad es que tú no te pierdes. Si esa es mi voluntad, entrégate, sirve y da a aquellos en los que yo he puesto a tu alrededor. Dios no es indiferente, Dios no es distante, Dios no es elitista. Y le recuerda a los discípulos de aquel tiempo, y le recuerda a los discípulos de este tiempo: no seas indiferente, no seas distante, no seas elitista, no busques grandeza, busca servir como yo les he servido a ustedes. Así que, hermanos, a manera de aplicación, Jesús no confronta el orgullo de los discípulos simplemente porque quiere que los discípulos se sientan mal, los quiere humillar públicamente, sino que Jesús le muestra esto para salvarlo de un corazón que aún no entendía el reino. Jesús le está diciendo a los discípulos: yo quiero que ustedes puedan ver cómo es el corazón del reino versus lo que ustedes están diciendo. Y el mismo orgullo puede vivir cómodamente en nosotros hoy, incluso en contextos aquí de iglesia. Porque aquel contexto eran los discípulos, los que estaban preguntándole quién era el que iba a ser el más grande entre ellos. No era la multitud. Eran discípulos que habían estado con Jesús, que habían vivido con Él, habían pasado los pasados 2 años y medio trabajando con Él, siendo enseñado por Él. ¿Cómo puede verse eso en mí hoy? ¿Cómo esta misma pregunta de los discípulos pueden verse en nosotros hoy? Número 1, cuando medimos nuestro valor por la visibilidad, cuando medimos nuestro valor en el reino por la plataforma, los discípulos querían saber: ¿quién soy yo? ¿Y cómo yo voy a ser reconocido en el reino? Eso usted lo ve hoy, hermanos, en hermanos que después que van a una conferencia o predicadores que puedan venir aquí en el año, todavía se preguntan: ¿y quién fue el mejor? ¿Quién predicó mejor? ¿Quién te gustó más? ¿A quién escuchas más? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién predica más seguido? ¿Quién tiene más influencia y reconocimiento? Y eso yo lo he visto, hermano. Yo he estado en conferencias donde hay 10, 12 predicadores, y en los tiempos de break diciendo: hasta el momento el mejor ha sido este. ¿Se da cuenta que ese mismo espíritu está dentro de nosotros? Esa misma pregunta: ¿quién es el más grande en el reino? Esto no es algo ajeno a nuestra vida. Un creyente sirve fielmente por años, pero comienza a resentirse cuando recibe menos oportunidades, menos reconocimiento público. Exteriormente sonríe y dice: todo lo hago para la gloria de Dios, pero interiormente se compara. Ahora le están dando más reconocimiento a esta persona
cuando a mí no me lo dieron. El orgullo no siempre quiere el trono. A veces solo quiere ser notado, quiere ser conocido. Segundo, cuando nos comparamos espiritualmente para sentirnos seguros, nos gusta compararnos con los demás. La pregunta de los discípulos nace de una comparación. ¿Quién de nosotros se estaban comparando? ¿Jacobo? ¿Juan? ¿Pedro? ¿Quién tiene más pedigrí? ¿Quién tiene más millas? ¿Quién tiene más talento? ¿Quién tiene más? Nos gusta compararnos. Yo leo la Biblia todos los días. ¿Y tú cuántas veces la estás leyendo? Nos gusta compararme con mi hermano, ¿no? Yo no soy como ellos. Y vemos a un hermano que está en una práctica de pecado, o un hermano que está inconsistente, y parecemos al fariseo orando en el templo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ellos. Gracias porque yo sí leo la Biblia, yo sí vengo a la iglesia, yo sí hago esto. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque vemos a un padre que tal vez no sea muy responsable y me comparo con él y digo: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como ese papá. Yo sí enseño bien a mis hijos, yo los tengo bien portaditos, yo los baño todos los días, yo hago esto, yo hago lo otro, y nos sentimos orgullosos. Ese es el mismo espíritu de los discípulos. La comparación siempre produce en nosotros. Y esto es lo interesante de las comparaciones, porque siempre te lleva al orgullo. Compararte siempre te lleva al orgullo. Uno, arrogancia o desánimo. Eso es lo que produce la comparación. La comparación es que si me veo mejor y otros dicen que soy mejor que el otro, me vuelvo arrogante. Pero mira cómo también se ve el orgullo. Cuando alguien me dice, no de forma positiva, sino de forma negativa, me desanimo. Me desanimo. Y a veces vemos más como el orgullo detectado en aquel en el cual cuando le dicen algo se pavonea, como más detectable. Y pensamos como que aquel que se deprime es pobrecito, bien humilde. Él se deprimió, pero él es bien humilde. No es bien humilde. Está deprimido porque él quiere que le digan cosas para levantar su ego, su orgullo. Y el orgullo está ofendido porque nadie le dijo nada. Y porque los demás se quejaron. Y porque los demás hicieron tal cosa. Y el orgullo está herido. El orgullo se eleva y sale a flote cuando te reconocen. Y cuando vienen y dicen: pastor, esa prédica estuvo ungida, gloriosa. Y el orgullo comienza a decir: ay, qué bien se siente lo que me está diciendo. Pero por otro lado se dice: ay, esa prédica, habían como 10 cabeceando, nadie estaba atento, no entendí nada. Mi orgullo comienza también a salir a flote. Tenemos que observarlo continuamente, hermano. La comparación siempre va a producir esas dos cosas. No nos comparemos. Jesús advierte cómo menospreciar a los pequeños sin darnos cuenta también es otra actitud orgullosa. Ejemplos que podemos mirar: ignorar a creyentes nuevos porque todavía no entienden. Hermano, ¿tú sabes cómo se mira el orgullo y muchas veces no nos damos cuenta? Hoy llegaron 6 visitas nuevas. A veces llegan 4, 3. Nosotros no estamos pendientes a cómo al terminar yo quiero ir y saludar probablemente a uno de esos pequeños, ponerme a su disposición y servirle. Mi orgullo está pensando: yo tengo mis cosas, yo tengo mi agenda, yo tengo mi comida, yo tengo mi familia, yo tengo mío. Y yo no estoy pensando en los más pequeños ni en los demás. Una forma de manifestación de orgullo dentro de nosotros, porque al final estamos pensando: lo más grande entre nosotros soy yo. El más que debe importar es yo. Y la iglesia sí existe para servirme a mí. Y cuando la iglesia no me sirve a mí, mi orgullo reacciona, porque la iglesia está para servirme. ¿Se da cuenta?
El orgullo decide quién merece nuestro tiempo. La humildad ama porque Dios ama. Yo lo busco porque Dios me buscó. Yo lo amo porque Dios me amó. Yo le sirvo porque Dios me sirvió. Yo me entrego porque Dios se entregó por mí. Así se mira la humildad. Otra manera de detectarlo en nuestras vidas es cuando toleramos nuestro pecado mientras señalamos el de otros. Somos expertos en identificar. Si yo le dijera, hermano, dime las 3 personas más orgullosas que te vengan a la mente de la iglesia Sin Paredes de Guayama, yo les aseguro, hermanos, que en ninguno de los 3 estaría su nombre. Este y este. Cuando iban a entregar a Jesús, ¿recuerda? Entre ellos, ninguno estaba pensando que Judas podía ser el que lo iba a entregar. ¿Saben quién los discípulos en esta parte sí estaban afinaditos? Yo creo que ya era la última cena. Ya Jesús los había enseñado en muchos aspectos. Cuando preguntaron que quiénes lo iba a entregar, ¿sabes qué dijeron ellos? Seré yo. Seré yo. Cuando hablamos del orgullo, no debemos estar pensando en otra persona, sino en el mío. ¿Seré yo? Pero toleramos mi pecado, lo señalamos fácilmente el de mi hermano, y ese es el ejemplo de orgullo. Somos duros con el pecado visible de otros, pero somos muy indulgentes con el nuestro, con mi orgullo, con mi lengua, con mi autosuficiencia, con mi falta de oración. Ese es el orgullo visible en nuestros corazones. Cuando yo lo puedo ver en otros, pero yo no lo puedo ver en mí. Decir, Señor, y a un hermano, ora por mí porque tengo falta de oración, tengo autosuficiencia, tengo problemas con mi lengua. Mano, yo se lo he dicho en muchas ocasiones. A mí nadie, en los 24 años de convertido, a mí nadie se me ha acercado a decir, pastor o hermano, ore por mí, porque yo tengo un problema en mi lengua, tiendo a ser chismoso. No. El orgullo no le gusta sacar esas cosas. No las reconoce, no la ve. El orgullo nos hace expertos en diagnosticar el pecado ajeno, principalmente en aquellos principiantes, pero no en confesar el propio. Que Dios nos ayude, iglesia, a servir sin reconocimiento, a dar sin frustrarnos por lo que los demás puedan reconocer o no reconocer. Y cuando el reconocimiento humano es mi recompensa, ya has recibido lo que tú esperabas. Si eso es lo que tú estabas esperando, el aplauso de los hombres, Jesús dice, ya lo tiene. Y otra de las formas del orgullo, y con esto termino, es cuando resistimos la corrección. Cuando una persona es orgullosa, no busca la opinión de los demás, y cuando lo corrigen, no les gusta. Hermano, el orgullo, mi orgullo, cuando alguien me trae algo, se va a ver a flor de piel en la manera en que yo lo recibo. Se va a mirar. Los discípulos no pidieron corrección, pero Jesús se la está dando. No nos defendamos rápidamente. No justifiquemos nuestras acciones. Y peor aún, no espiritualicemos las excusas. Porque si algo los cristianos somos expertos es en espiritualizar las excusas. No, porque Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Esa es la más que nos gusta sacar de la manga production, ¿no? Dios conoce mi corazón. Pues imagínate si Dios conoce tu corazón y sabe las intenciones del corazón, y yo veo tu conducta, ¿cuánto más te debes preocupar? Porque si yo veo tu conducta, imagínate Dios que ve las motivaciones del corazón y que te conoce realmente. Así que podamos crecer en humildad. No nos defendamos. Si nos traen algo, vayamos al Señor y decir, ¿cuánto de lo que me están trayendo yo todavía no lo he visto y sea verdad?
pero otros de mis hermanos lo están viendo. Señor, muéstrame y guárdame de justificar mis acciones pecaminosas, porque la humildad te escucha, el orgullo interrumpe. Una persona que escucha está aprendiendo humildad. Una persona que interrumpe continuamente revela su orgullo, porque el orgullo le gusta ser escuchado, no escuchar. El orgullo siempre tiene la razón y siempre tiene una opinión para algo. Una persona humilde, tú la puedes reflejar en que te están trayendo algo y está pasando por una situación más difícil la persona de la que te están trayendo, y la persona humilde sabe que lo que necesita esa persona en ese momento es la empatía, en poder decir: déjame orar por ti, lamento mucho lo que estás pasando y siento lo que estás pasando y ruego a Dios por tu vida. Pero el orgulloso, que solamente está pensando en sí mismo, tú le estás trayendo: tengo este dolor, pasé esto con mi hijo, pasé esto, muchachos, a mí me mataron 3, está bien, pero no estamos hablando de los tuyos ahora mismo. Es que yo tengo esta enfermedad, muchachos, yo tengo 10, pero es que no estamos hablando de ti. Yo te estoy contando algo. El orgullo siempre le gusta interrumpir para dar su opinión, porque yo estoy pensando solamente en mí, no estoy pensando en lo que mi hermano está diciendo. Y mientras el hermano me está trayendo sus problemas, yo estoy pensando cómo yo les digo todo lo que yo tengo también para empatar esto. No, hermanos, escucha y seamos como el Señor. Entrégate, sirve, ama para la gloria de Cristo. Padre, guárdanos en donde estamos buscando ser el mayor, en lugar de ser como un niño, Señor. Hemos recibido el recordatorio de tu evangelio a través de estos textos, donde Jesús nunca buscó ser el mayor. Él lo era. Él no lo buscó ser, Él lo era. Y Él se humilló, murió por nuestro orgullo y resucitó, Señor, para darnos un corazón nuevo. Padre, que podamos hoy, al mirar un texto como este, ser confrontados en nuestros propios corazones con nuestro propio orgullo, con nuestra propia suficiencia, y podamos ver la grandeza del reino. La verdadera grandeza del reino está en aquel que se humilla, en aquel que sirve, en aquel que se entrega por los más pequeños, en aquel que busca a los más pequeños, que busca a la descarriada, que busca, Señor, a los que no nos pueden dar estatus, porque es la forma en la cual nosotros reflejamos el evangelio. Padre, la humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros y más en Cristo. Que podamos pensar menos en mí mismo, no menos de mí mismo, porque mi identidad está en lo que tú hiciste por mí. Mi justicia está en lo que tú pagaste y cumpliste. Pero pensar menos en mí. Perdónanos, Señor, porque estamos tan centrados en nosotros que la pregunta de los discípulos sigue estando en nuestros propios corazones: ¿seré yo el más grande aquí? Pero no lo decimos con nuestros labios, lo decimos con nuestras acciones, Señor. Que pensemos más de Cristo y podamos ver cómo Cristo vivió, modeló, se entregó y murió por orgullosos como nosotros. Te lo rogamos en Jesucristo tu Hijo. Amén.